pasaba en mi interior. Triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, bienvenido una vez más a nuestras reuniones online. Qué bueno que estés del otro lado, qué bueno que podamos compartir, sabiendo que Dios bendice en todo tiempo. Dios no es un Dios de temporadas, Dios es un Dios eterno, que no se limita a nada para bendecir nuestra vida, y la verdad que estamos viviendo tiempos en los que estamos viendo la mano de Dios, tanto actuando externamente como actuando dentro nuestro, en nuestra vida, enseñándonos, transformándonos, creciendo, madurando, y la verdad que Dios es un Dios poderoso. Quiero que compartamos una palabra, quiero que sigamos con la línea de este pasaje que habíamos leído, de esta historia de Jesús en Juan capítulo 6, en la alimentación de los 5.000. ¿Cuántos se acuerdan? Hace un par de semanas estuvimos hablando acerca de esto. Y después de haber predicado, me surgían ciertas cuestiones del mismo pasaje, ¿no? Lo que tenía que ver con las preguntas. Y qué interesantes son las preguntas en la vida, ¿no? Qué interesante es lo que disparan las preguntas, lo que comienzan las preguntas, ¿sí?
familias han comenzado con una pregunta. ¿Querés ser mi novia? ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué nombre le ponemos a nuestro hijo? ¿A qué colegio lo llevamos? ¿Qué carrera vamos a seguir? ¿A qué iglesia vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿No? Muchas preguntas que van marcando nuestra vida. Y llevarlo también al plano espiritual y cómo Dios también es un Dios que hace preguntas. Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hace aproximadamente 307 preguntas. Él preguntaba mucho. Jesús preguntaba. Y justamente en el contexto de esta historia, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, particularmente a Felipe. Le hace una pregunta. Quiero que vayamos juntos a Juan capítulo 6, versículos 5 al 13. Dice así. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque ella sabía lo que iba a hacer. Qué bueno es esta aclaración en este versículo, de que nos muestra que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, que Jesús estaba poniendo a prueba a sus discípulos. Pero todo comenzó con una pregunta. Todo este relato, este milagro, la alimentación de los 5.000, comenzó con una pregunta. Jesús hace una pregunta y a veces nosotros queremos ir a Jesús, ¿no? Ya con otras preguntas y con las respuestas implícitas en esa pregunta, ¿sí? Fíjense que sigue el pasaje, versículo 7 dice, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Felipe está respondiendo otra pregunta. No está respondiendo dónde van a conseguir el pan o dónde lo van a comprar, sino que está respondiendo cuánto va a costar. Y nosotros muchas veces le respondemos a Dios con nuestras preguntas. Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Estoy pasando esto, estoy pasando lo otro. Y estamos yendo con otras preguntas y respondiéndonos a la vez. Y a veces culpando a Dios por las cosas que pasan, pero no estamos preguntando de la manera correcta o no estamos respondiendo de la manera correcta. ¿Seguimos? ¿Se entiende más o menos? Versículo 8 dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Versículo 10 dice, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús, y en ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron los que habían comido, llenaron 12 canastas. Entonces todo esto comienza con una pregunta que viene de parte de Jesús a sus discípulos, donde Felipe responde con otra pregunta, o responde otra pregunta que él mismo se hizo. Y esto nos lleva a pensar que muchas veces nosotros vamos a Dios con respuestas a otras preguntas. Vamos a Dios y no tratamos de pensar y decir qué es lo que Dios quiso enseñarme o qué es lo que Dios quiso hablar a mi corazón. Y en realidad Dios ya venía con una intención. Jesús venía con una intención de enseñarle algo a sus discípulos. Entonces, queremos responder con nuestra mente. Queremos responder con nuestros pensamientos. Y cuando vamos con respuestas a Dios, vamos con nuestros pensamientos, vamos con nuestra mente. Cuando Dios quiere mostrarnos otras cosas, donde Dios quiere enseñarnos otra cosa. Entonces, a veces lo único que tenemos que hacer es preguntar, ¿sí? Eso fue lo que hizo Andrés. Andrés, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Menos mal que preguntaste, habrá dicho Jesús. Menos mal que hiciste la pregunta. Así pueden sentarse y ver el milagro. Andrés fue a Jesús y le dijo, ¿y qué? ¿Te conseguimos tanto? Respondiendo a la pregunta. ¿Dónde vamos a conseguir? Conseguimos de un nene que tenía 5 panes de cebada y tenía 2 pescados. Conseguimos, listo, respondiste a mi pregunta. Pero ¿qué hacemos con esto? Bien por preguntar, Andrés. Porque ahora siéntense y van a ver el milagro. Entonces a veces solo tenemos que preguntar. Solo tenemos que ir a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que querés con mi vida? Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces el avance y caminar hacia el milagro comienza con una pregunta. Comienza preguntándole a Dios.
Comienza preguntándole a Dios y vemos que Dios incluso nos da sin que le pidamos. Porque la gente no pidió pan, la gente no pidió comer, la gente no se amotinó, ni siquiera hizo un piquete, ni siquiera dijeron queremos comer, nada de eso, sino que Jesús les dio de comer sin que se lo pidan, porque Dios sabe lo que necesitamos. Y Jesús les dio de comer, Jesús hizo el milagro. Pero Jesús no le preguntó a Felipe cuánto iba a costar, sino dónde lo iban a conseguir. Y fue como Andrés le pregunta a Jesús, y tenemos esto, pero ¿qué es? Bien, viniste al lugar correcto, viniste a mí. Esto para mí es suficiente, dijo Jesús. Con esto que me trajiste, voy a hacer el milagro. Entonces cuando vamos a Jesús y sabemos a dónde ir, es ahí donde viene el milagro. Cuando sabemos a dónde ir, donde vamos y le preguntamos al Señor y decimos, Señor, ¿qué hago con mi vida? Señor, ¿cómo crío mis hijos? Señor, ¿cómo arreglo mis finanzas? Señor, ¿cómo administro mi vida? Señor, ¿cómo hago para vivir en mi vida con mi familia? ¿Cómo hago, Señor, para continuar en mi ministerio? ¿Cómo hago para crecer en mi ministerio? Cuando vamos al lugar correcto, donde sabemos a dónde ir, Dios nos da las respuestas. Dios nos da y nos muestra el milagro. Dios se encarga de responder también. Entonces, cuando nosotros queremos responder a la pregunta de Dios con nuestro pensamiento y con nuestra mente, como hizo Felipe, que dijo, Señor, ¿y dónde vamos a conseguir la plata? Son 8 meses de salario. ¿Y quién te preguntó eso? ¿Quién te preguntó eso? A veces damos por asumido que Dios va a entender nuestras respuestas, que Dios va a entender la manera en la que actuamos. Porque bueno, es lo que a mí me gusta, Señor. Es lo que yo quería. Está bueno y tiene que venir de vos. Pero nunca consultamos y vamos cuando las cosas no nos funcionan a echarle culpas a Dios de cosas que decidimos nosotros. De cosas que hicimos nosotros. Y no fuimos desde un principio a Dios. Señor, ¿por qué lastimaron mi corazón de esta manera? ¿Por qué no viniste antes a preguntarme? Te hubiera advertido. Señor, ¿por qué me fue mal en esto, en este negocio, en este emprendimiento? ¿Por qué no me preguntaste antes si era lo correcto? Señor, ¿por qué mi familia está así, si yo hago esto y lo otro? Pero no es lo que tenés que hacer. Tenés que hacer otra cosa. Vení y preguntame. Entonces, cuando sabemos a dónde ir, eso es algo tremendo. Es algo que muchas veces cuando me toca hablar con alguien, se lo digo, ¿no? Nosotros tenemos a Dios. Nosotros tenemos a nuestro Padre. Que puede pasar lo que pase, pero sabemos a dónde ir. Sabemos a dónde ir. Sabemos que vamos a su presencia. Sabemos que Él nos pregunta, pero nos está poniendo a prueba porque Él nos quiere enseñar algo. Y en este tiempo, este año que es bastante revolucionado, Él nos está enseñando y nos está sacando cosas profundas de nuestro corazón. Y enseñanzas profundas, crecimiento, fortaleza, sabiduría. Pero es porque vamos a Él y no damos por asumido las respuestas que Dios tiene para nosotros. Fíjense que desde el mismo lugar donde estaba la necesidad, vino el milagro. Porque de la misma multitud, de un nene que ni siquiera era contado dentro de la multitud, porque la Biblia nos dice que eran 5.000 hombres, y el nene no era contado siquiera, no era ni siquiera un número. Creo que decimos, somos un número nomás. Bueno, el nene no era ni un número, pero de ahí vino el milagro. De ahí vino la multiplicación. Entonces Dios usa incluso las necesidades. El lugar de la necesidad, Dios lo usa para bendecir nuestra vida. Dios lo usa para bendecir nuestra vida. Y así como dice Santiago capítulo 1, versículo 5, es que si alguno tiene falta de conocimiento, vaya y pídaselo a Dios, que Él se lo va a dar generosamente. A veces decimos, bueno, si yo tuviera todas las respuestas, bueno, no tenemos todas las respuestas, pero Dios sí las tiene. Y si nos falta sabiduría para hacer, para emprender, para hablar, para dar, para bendecir, tenemos que ir a Dios y preguntarle. Es absolutamente gratis. Hoy, con tantos cursos que hay hoy, ¿no? Curso de marketing, curso, no sé, de diseño gráfico, curso de oratoria, curso de esto, curso, no sé, de derecho, curso, no sé, un montón de cursos ahora todo online, de música, de instrumentos, de esto y que lo otro. Todo online y siempre tiene un costo, ¿no? Las primeras clases son gratis para que veas cómo es y después todo tiene un costo. La sabiduría que viene de parte de Dios es absolutamente gratis y Él nos lo da abundantemente. Tenemos que ir a Dios y tenemos que pedir.
justamente el milagro, no tuvieron que comprar nada. No tuvieron que invertir los salarios que nombró Felipe, esos 8 salarios, sino que Jesús los dio absolutamente gratis. Él nos lo da. Y cuando vamos y pedimos a Dios, Él nos va a dar. Él nos va a dar. Pero tenemos que ir y preguntarle a Dios. Las preguntas crean puertas de acceso. Las preguntas, a partir de una pregunta, surgió una relación, y esa relación, un matrimonio, y de ese matrimonio, hijos, familia, una historia, una vida, por una pregunta. ¿Cuántas veces no preguntamos? Por el no, por la frustración al no. Cuenten cuántas veces fueron los discípulos de Jesús a preguntar y con cuántos no se encontraron. 5.000, pónganle que estaban con sus mujeres, 10.000, 5.000 chicos, 20.000 personas. ¿Cuántas personas imaginan? 20.000 personas, 15.000 personas. Y solamente de un niño obtuvieron respuesta. Con 20.000 no se encontraron. A veces los no nos frustran. Decimos, no, pero me dijeron que no. No, pero no, ya sé que no. No, ¿y sabes cuántas veces me dijeron que no? Pero seguí intentando, la próxima, listo. Esto no, bueno, seguimos. No, bueno, seguimos. No, bueno, seguimos. Pero si Dios puso algo dentro nuestro, si Dios quiere hacer el milagro en nuestra vida, Él lo va a hacer incluso con 5 panes de cebada, los panes más económicos del mercado. Hizo un milagro. Dio de comer a una multitud con 5 panes que eran de un nene que no siquiera lo habían contado, pobrecito. Entonces, tenemos que saber que Él nos lo va a dar, pero que tenemos que preguntarle a Dios. Muchas veces dejamos de preguntarle a Dios y damos por sentado que lo que hagamos está bien porque a mí me hace bien, me hace feliz y entonces, bueno, Dios va a entender. Y damos por asumido que Dios tiene que entender. No. Principio de nuestra vida espiritual es preguntarle a Dios: Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿es lo que querés para mi vida? Señor, ¿cómo hago? Señor, ¿cómo decido? Señor, ¿cómo actúo? Señor, ¿qué ahora? ¿Qué hago? ¿Qué pasos tengo que dar? Tenemos que ir y preguntarle a Dios. No quedarnos solamente con el rechazo, sino que tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Porque Dios puede hacer el milagro en tu vida. Él puso algo dentro nuestro. Él puso 5 panes, 2 pescados, que van a ser suficientes para alimentar una multitud. Pero tenemos que preguntarle a Dios. No tenemos que dejar de preguntarle a Él. En el Juan capítulo 4, versículo 10, nos habla de una historia de una mujer samaritana. Judíos y samaritanos no se podían ver, no tenían trato, por diferencias doctrinales, diferencias de historia, diferencias religiosas. Y bueno, atravesadas a lo largo del tiempo, no podían verse. No era bueno que se junten. Y Jesús habla con una mujer samaritana, rompiendo toda diferencia, rompiendo toda distancia, y le pide agua. Y esta mujer empieza a sacarles esos cuestionamientos a lo largo que corrieron a lo largo de la historia. Y Jesús le dice: si supieras quién te está pidiendo agua, vos me pedirías a mí, y yo te daría un agua que te daría vida. Y de tu interior correría un agua de vida como un río, y no tendría sed jamás. Si supiéramos lo que Dios puede poner dentro nuestro, o si supiéramos ya nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, lo que Jesús puso dentro nuestro, que el Espíritu Santo habita dentro nuestro, si supiéramos lo que tenemos dentro nuestro, si supiéramos que tenemos agua de vida, si supiéramos lo que está dentro de nosotros. A veces vamos a Dios y decimos: no tengo nada, Señor, te equivocaste conmigo. Si repasamos el Antiguo Testamento, vemos un Moisés que se encuentra con el llamado de Dios y le dice: Señor, pero te equivocaste, yo soy tardo para hablar y me cuesta y no sé. Y el Señor le dice: ¿quién le da la boca al hombre? Yo no hago caso al mudo, yo no hago caso al sordo, yo te llamé a vos. Yo soy el Señor, yo soy el soberano, yo soy el dueño de todas las cosas y vi algo en vos para liberar a mi pueblo y voy a usar tu vida aunque vos no quieras. Aunque sea el problema que hables, vos no vas a hablar, una vara va a hablar por vos. El problema es que no podés hablar, bueno, no va a ser impedimento para que se cumpla el propósito. No va a ser impedimento para que yo te use, para que liberes al pueblo. Pero a veces vamos delante de Dios y decimos: Señor, y no sé, y no puedo, y no quiero, y no qué. No, yo sé lo que puse en vos, dice el Señor.
Y tenemos que saber qué es lo que hay dentro nuestro. Saber que Dios puso algo dentro nuestro. Y si supiéramos lo que tenemos dentro nuestro, diríamos, Señor, lo dejo en tus manos. Señor, voy a vos. Y decir, Señor, ¿qué haría con esto? ¿Qué haces con esto? Suficiente. Suficiente. Son 5 panes de cebada, Señor, están duros. Capaz tienen un gusto medio raro, pero te los doy, Señor. Es suficiente. Es suficiente en las manos de Dios. Dios puede hacer un milagro, pero tenemos que entender que tenemos que ir a Dios. Él es la fuente. Él nos va a dar. Yo sé a dónde ir. Sé que tengo que ir a Él, tengo que correr a Él, correr a sus pies, a su presencia, y Él se va a encargar de hacer la obra y el milagro en nuestra vida con lo que tenemos. Quiero que oremos. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que pusiste dentro nuestro. Y, Señor, queremos ir a vos. No queremos ir sabiendo, creyendo, saber y entenderte, sino que queremos cada día descubrirte, conocerte, enamorarnos más de vos. Y que nos muestres cuál es tu perfecta voluntad. Que nunca dejemos de preguntarte, sino que busquemos en vos, Señor, esas respuestas. Busquemos en vos, Señor, el propósito, el destino, el lugar, Señor, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir. Y nunca dejemos de preguntarte, nunca dejemos de ir a la fuente, que sos vos. Te bendecimos, Señor, te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, no dejes de congregarte, como siempre te digo. El domingo estamos a las 11:30 de la mañana. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.